no es Brunetto Latini, aquí lo pone que es Ovidio, Ovidio el filósofo, porque Brunetto Latini admira mucho a Ovidio. Si me hago a un lado, aquí vemos a Brunetto Latini, aquí vemos a Brunetto Latini, Messer Brunetto, el señor Brunetto. Bueno, pues este Brunetto Latini escribe un libro que se llama El Libro del Tesoro, o Los Libros del Tesoro, que es una especie de enciclopedia medieval en la que está todo el saber, en una lengua romance, porque antes enciclopedias o textos en los que estaba todo el saber, pues sí, habían escrito Casiodoro, San Isidoro, antes que ellos Marciano Capella, Las bodas de Mercurio y Filología. Pero aquí tenemos una obra que reúne todo el saber en una lengua vulgar y que además tiene como modelo a un gran poeta de la antigüedad que es Ovidio. Bueno, pues Brunetto Latini vino a España como embajador. Se quedó en la corte de Alfonso X el Sabio por un tiempo e inspiró a Alfonso X el Sabio la idea de hacer una gran empresa cultural que finalmente hizo. Bien, aquí tenemos a Brunetto Latini en el infierno en el libro del infierno, en el poema del infierno de la Divina Comedia, de su discípulo Dante. Él era el maestro de Dante, Dante era su discípulo. Y Dante, al igual que Brunetto Latini se hacía acompañar por Ovidio y era su modelo, su maestro, Dante se hace acompañar por Virgilio, su guía en la Divina Comedia, en el infierno. Horacio no tuvo la gran suerte de ser el modelo de ningún poeta medieval de estos. Menandro sí, el autor de comedias griegas Menandro sí fue el modelo de la monja Hrosvita, de la gran renovadora del teatro medieval que fue la monja Hrosvita, Menandro, el comediógrafo Menandro. Pero Horacio no se convirtió en un personaje de ficción como lo fue Ovidio con Brunetto Latini y Virgilio con Dante. El caso es que Brunetto Latini era un gran erudito, pero también era sodomita, es decir, era homosexual, algo que en la Edad Media no estaba precisamente bien visto, así que a pesar de toda la simpatía que tiene Dante para su maestro, pues lo pone en el infierno, y aquí vemos una escena de la Divina Comedia que perteneció al rey Alfonso de Aragón, en la que vemos que en primer lugar Brunetto Latini, en la figura de un joven, de un mozalbete, y suponemos que un mozalbete atolondrado y que se deja llevar por los vicios de la carne, reconoce a su discípulo Dante. Dante en casi toda su iconografía, en casi todas las pinturas e ilustraciones de su obra, aparece de rojo, pero aquí aparece de azul. Bueno, pues reconoce a Dante y se para a hablar con él. Y muy curiosamente, en esta miniatura de la Divina Comedia del Rey de Aragón, cuando se pone a hablar con él, se vuelve un viejo, un hombre mesurado, lleno de ciencia, y se pone a hablar con él, pues como en los antiguos tiempos, cuando enseñaba a Dante, mientras el resto de homosexuales, de sodomitas, pues están bajo una lluvia de fuego, de la que Brunetto Latini se libera un poco para hablar apaciblemente con su maestro. Aquí tenemos una relación maestro-discípulo de la Edad Media real, porque la de Ovidio con Brunetto Latini y la de Virgilio con Dante son una ficción. Luego ya un poco más tarde que Dante, el sucesor en el humanismo de Dante, que será Petrarca, lo que hace es escribir cartas a sus grandes maestros admirados de la antigüedad. Escribe cartas a Cicerón, escribe cartas un poco como las Heroidas, pero con otra intención, más parecida a esta. Bien, como he dicho, Alfonso X el Sabio adopta el modelo de Brunetto Latini y se pone a dirigir unas grandes empresas culturales en España, obras de derecho, obras de música en gallego, que es como el provenzal de España, es la lengua poética de nuestro país. Obras de ciencia, de astronomía, que en aquel tiempo es astrología, porque en aquel tiempo es científico pensar, se cree que los astros influyen sobre lo que pasa en el mundo de una manera
bastante más directa que la que pensamos ahora. Ahora sabemos que la luna influye en las mareas y poco más, pero en aquel entonces se pensaba que bueno, que los astros influían en lo que pasaba en la historia, en las guerras, en las batallas. Y escribe dos grandísimas historias. La historia de España y la crónica general, la historia general, que es una historia de España, y una historia universal del mundo. En España aparece, gracias a Brunetto Latini, pues un ideal universal como pocos en Europa, algo increíble. Hay muy pocos manuscritos de literatura medieval española y casi todos son gracias a Alfonso X el Sabio. Los manuscritos particulares son muy pocos y hay obras que incluso están escritas en una teja. Pero los manuscritos de Alfonso X el Sabio son muy ricos. Aquí tenemos uno de las cantigas. Lo que se cuenta es un sueño. En esta cantiga, que es un milagro, que también aparece, la mayoría de los milagros aparecen también en Gonzalo de Berceo. Son milagros que vienen de Francia, vienen de obras latinas y se traducen. Pero Alfonso X el Sabio hace que se traduzcan y se versifiquen en gallego y tengan música, y además que se ilustren, pues una cosa muy parecida a lo que será el cine, ya que hay imagen, sonido, y es como un storyboard, como un cómic, con música. Esta historia es muy interesante porque es un monje que entra al jardín de su convento por un arco de medio punto, un arco que se usa en el románico. En el románico, bueno, el románico es un tiempo en el que no hay literatura española, nuestra literatura ya empieza en el gótico. Se queda obnubilado oyendo una pajarilla que le canta y se queda así traspuesto durante 300 años. 300 años oyendo la pajarilla. Y cuando se despierta y abandona la pajarilla, entra otra vez en la puerta de su convento y se ha convertido en una puerta gótica, porque han pasado 300 años. Han pasado 300 años. Esto lo reconoceremos como una versión, una nueva interpretación de los 7 durmientes de Éfeso. Porque efectivamente cuando entra otra vez en su convento, pues ha viajado al futuro. Han pasado 300 años y hay un mundo que no conoce y los monjes no lo reconocen. Es el milagro que ha pasado, un viaje en el tiempo por la técnica de los 7 durmientes de Éfeso. Aquí tenemos otra cantiga que aparece como milagro también en Berceo, que es un sueño, el sueño de un borracho. Hay un fraile, hay un monje que bebe, se emborracha y ve visiones, ve un toro, ve un demonio negro peludo, ve un león, pero son delirios por estar borracho, aunque la Virgen lo salva de ellos. Por cierto, vemos que en el altar hay unas esvásticas, que es un símbolo que es evidentemente muy anterior y desprovisto del sentido que le dio el nazismo. Como vemos, en la Edad Media se sueña y el sueño tiene tanta realidad que la Virgen María puede hacer el milagro de salvar a un fraile, a un monje, de algo que no es sino un sueño. No es real, es un sueño. Sin embargo, los sueños importan tanto que la Virgen María puede hacer un milagro dentro de ellos. Aquí tenemos una caligrafía moderna de un cuento de Berceo, de los milagros de Nuestra Señora, que es el de la abadesa preñada, un milagro bastante curioso porque el milagro es sacar al niño de manera disimulada y llevarlo a un ermitaño para que lo críe, lo cual podría dar origen a otro cuento nuevo, ¿no? El ermitaño con su... De hecho, es otro motivo de la literatura popular. Bien, aquí tenemos este mundo gótico de los milagros. Otra cosa que le preocupa a Alfonso X el Sabio, aparte de las grandes empresas culturales al estilo de Brunetto Latini, son los cuentos didácticos que habían nacido en Grecia, o eso parece. Cuentos hay en todas partes, ¿no? Pero ciertos cuentos con animales parece ser que los inventa Esopo, con lo que tiene de mítica esa figura, porque era un esclavo jorobado, tienen bastante al igual que Homero era un ciego, Esopo era un jorobado. Bueno, pues parece que esos cuentos se van a la India
y vuelven, se van a la India, se traducen al persa, del persa al árabe, del árabe al latín, del latín al castellano, y los tenemos en Castilla. Y vemos que son de origen indio, indudablemente. Esta es la fábula de las liebres y los elefantes. Vemos los elefantes, pues que están representados como buenamente pensaban en la Castilla medieval que eran, con una especie de caballo con un canutillo, porque no habían visto elefantes. ¿Por qué salen elefantes? Pues porque el cuento viene de la India, del Panchatantra, de los 5 libros del Panchatantra. Hay un uso muy curioso de los cuentos didácticos en esta obra que es El Caballero Cifar, que es nuestro primer libro de caballerías, en los que aparece pues eso, el caballero andante. Son cuentos con una historia marco bastante más compleja que el Panchatantra, que son 2 chacales que hablan, que en castellano se llaman esos chacales Kalila y Dimna, que son los chacales del Panchatantra, de los 5 libros, es un libro indio.